El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder de la Argentina por medio de un golpe de Estado. El régimen militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, desapareció a más de 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. A partir de allí, aparecieron las Abuelas de Plaza de Mayo, como una organización civil de derechos humanos. Esta, fundada en el año 1977 con el objetivo de localizar y restituir a sus legítimas familias todos los bebés y niños apropiados por la última dictadura militar argentina. Esta organización está presidida por Estela de Carlotto, con su sede central en Buenos Aires, con filiales en otras ciudades del país como Mar del Plata, La Plata, Rosario y Córdoba. Este régimen militar estableció una metodología de eliminación masiva de opositores, que ha sido considerada judicialmente como un genocidio, durante el cual fueron detenidas y desaparecidas miles de personas con utilización en gran escala de centros clandestinos de detención donde se procedía a su tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos. En sus 42 años de lucha, la organización logró restituir la identidad de 130 personas. Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos y oficinas públicas, a la vez que investigaban las adopciones de la época. A su vez, recibían información que la sociedad les hacía llegar sobre sus posibles nietos. ¿Quién es Estela de Carlotto? Estela Barrios de Carlotto es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, madre de Laura de Carlotto, aquella secuestrada el 26 de noviembre de 1977 y asesinada meses más tarde con claros indicios de haber dado a luz. Ignacio Montoya de Carlotto empezó a sospechar de su origen. No había ningún parecido entre él y sus padres Juana y Clemente. No había ni siquiera fotos de su nacimiento. Pero se llevaba bien con ellos, aunque las sospechas no pasaban de eso. Tiempo después, el 2 de junio de 2014, cumpleaños número 36 de Ignacio, la militante sindical de Olavarría, Cecilia Grasso, le contó a la novia de Ignacio que su padre había trabajado en un campo, donde ahí había escuchado que Ignacio era adoptado. Ignacio realizó pruebas de ADN y el martes 5 de agosto por la mañana se encontraba estudiando ejercicios de piano cuando su teléfono sonó. Era un número de Buenos Aires que no conocía, del otro lado, la voz de una mujer. La mujer se presentó como Claudia de Carlotto, presidenta de la CONADI. Claudia le dijo que la prueba de ADN había dado positiva y que él era el nieto de Estela de Carlotto y que ella era su tía. Ignacio cuenta que se quedó impactado con la noticia que le estaban dando a conocer y lo único que respondió fue: bueno, gracias por la información. Estoy un poco convulsionado, hace muy poco que pasó todo esto, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando. ¿Qué sentiste el martes cuando te enteraste? La verdad no sé, son muchas emociones muy juntas, digamos. Es una alegría enorme, no solamente por mí, sino también porque yo sabía que esta respuesta iba a traer alegría a un montón de gente. Yo lo estoy disfrutando, pero además lo que yo más disfruto es la felicidad en los demás, digamos. Esencialmente estoy feliz, digamos. Sí, muy feliz. Y agradecido. Yo ahora, más allá que uno tiene una conciencia y un seguimiento de lo que son las abuelas, de lo que es la lucha de mi abuela, la tengo acá. Más allá de eso, viviéndolo, ahora me enteré de un montón de cosas que no sabía. ¿Cómo fue el reencuentro o el encuentro con Estela y cómo fue ese proceso o esa inquietud que tuviste vos de buscar justamente, o las dudas que tuviste para llegar a encontrar a Estela? El reencuentro fue maravilloso, muy lindo. Siempre cuando hay amor, viste, es maravilloso el abrazo y todo eso tan esperado. Evidentemente para mí es diferente que para ella, porque hace unos días, 2 días que sé quién soy, pero la verdad que he recibido muestras de afecto tan hermosas y tan genuinas que estoy también muy agradecido. Además, una gran admiración a toda la gente que ha trabajado para restituir la identidad no solo la mía, sino la de toda la gente que ha participado de este penoso capítulo nacional, ¿no? ¿Qué es Televisión por la Identidad? Televisión por la Identidad es una serie de televisión que se dio a transmisión en el año 2007.
El programa fue parte de un proyecto de abuelas de Plaza de Mayo, con el fin de crear en la sociedad conciencia sobre la situación de los niños que aún permanecen desaparecidos y privados de su identidad. El ciclo está integrado por 3 capítulos dedicados cada uno a un niño desaparecido por apropiación de las fuerzas de seguridad. Durante la misma hubo desaparición de alrededor de 500 niños, la gran mayoría de los cuales se tiene certeza de que estén vivos, habiéndose restituido 112 de ellos a septiembre de 2010. Volvamos al 21 de septiembre de 1983, donde un grupo de artistas se puso una cita para tratar de sentar un precedente para exorcizar su malestar. Eran los años de la dictadura y se asomaba a su fin luego de 8 dolorosos años. Su idea era tomar la paradigmática Plaza de Mayo de Buenos Aires, aquella que por años ha sido recorrida por madres y abuelas de desaparecidos, exigiendo de forma pacífica que aparezcan con vida sus familiares. La consigna era clara: trazar siluetas humanas que representen a aquellos compañeros en tamaño real, para reclamar por la aparición con vida de los desaparecidos. La realización de estas siluetas fue uno de los eventos artísticos y políticos más importantes producidos al final de la dictadura, y abrió 3 décadas de militancia por los derechos humanos. Son imágenes surgidas de la urgencia por conjurar el borramiento, la desaparición. Lo harían durante 24 horas, intentando devolverle la vida a esas 33.000 personas reportadas por los organismos de derechos humanos. El evento se llamó El Siluetazo y fue sujeto de investigación de la argentina Ana Longoni, especializada en el tema de la cultura como resistencia. Vamos a hablar de Tatiana Ruarte Britos, una de las primeras niñas recuperadas por las abuelas de Plaza de Mayo, nacido el 11 de julio de 1973. Hoy, psicóloga argentina y activista de derechos humanos. Era mediados del año 1976, cuando su padre Óscar fue secuestrado, y 2 meses más tarde, en octubre, su madre Mirta, quedando Tatiana y su hermana Mara solas, en una plaza de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. De allí fueron llevadas por personal de la policía a un orfanato, cuenta Tatiana, donde ingresaron por separadas. Gracias a la intervención de una empleada que reconocía que las niñas eran hermanas, pudieron ser adoptadas por la misma familia, el matrimonio Sfiligoy. En el año 1980, las niñas fueron localizadas por las abuelas de Plaza de Mayo, siendo las primeras nietas restituidas. El matrimonio colaboró desde un primer momento con los familiares de las niñas y las abuelas para establecer la identidad suprimida. A partir de ese momento, Tatiana y Mara permanecieron con sus padres adoptivos con un permanente contacto con su familia biológica. Hablemos de cine y historia. Por lo general, las películas tienen la capacidad de sacar a la luz aspectos no visibles, desde los textos escritos y muchas veces hasta contradecirlo. Por esta razón, es cada vez más común el uso de películas en clases de historia, ya que hoy en día es más accesible el uso de material audiovisual, como las televisiones. Pero estas características del cine plantean otras posibilidades y algunos límites. Lo cierto es que recientemente el cine comenzó a tomarse en serio, con relación a la historia, y dejó de verse como una fuente secundaria. Este reconocimiento del cine demostró que las imágenes tienen cualidades distintas a las palabras. La relación entre cine e historia se puede observar desde distintas perspectivas. El cine como fuente de historia, el cine como agente de historia, y los films como formas de relato histórico. También lo podemos analizar al cine como vector de memoria. El cine y la dictadura militar. Durante la dictadura militar, el gobierno militar dominó la cartelera de estrenos. En esos momentos, las Fuerzas Armadas fomentaron un cine que mejorara su imagen frente a la sociedad. En función a su objetivo, las películas eran minuciosamente elegidas y apoyadas a través de subsidios y premios. Lo que buscaban era narrar esas historias donde el objetivo era eliminar a la diferencia. En general, la producción cinematográfica durante la dictadura no disminuyó en cantidad, aunque se vio colmada de comedias ligeras que apuntaban a enaltecer valores familiares, religiosos y de trabajo. Por otra parte, también existió el intento de denunciar la situación que se vivía en Argentina, mediante el encierro, las desapariciones y el miedo. Los docentes están familiarizados con fuentes históricas, textos literarios, cuadros y mapas, y sabemos que su utilización lleva un trabajo previo. Con las películas ocurre algo distinto. La ilusión de la realidad que genera la imagen en movimiento es tan potente que olvidamos que estamos frente a una representación de la realidad y creemos fácilmente que lo que vemos es la realidad.
En el momento inicial es el docente, pero con la intención de que sean los alumnos los que coloquen en la posición de usar el cine en su proceso de aprendizaje.